¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el Ranque de nuevo y además el comentario con cierto tono de ironía y de sorna porque el director de comunicación de un departamento público me corrigió hace unos días indicándome que estamos todavía en la antepenúltima semana del mes de julio. Lleva yo casi todo el mes de julio creyendo que teníamos una semana por delante, lo cual me ha hecho confundirme y pedir disculpas a muchos invitados en promesas que no he podido cumplir, como algunos políticos. En todo caso, ironías aparte y despistes aparte también de la edad, seguimos con ese interés por parte de aquí del programa de Arranque al respecto de hacer un balance político, del curso político, entiéndase por curso, de septiembre a más o menos junio, septiembre del año pasado, junio de este año, con todos los responsables políticos. Un balance que es difícil hacerlo porque solamente ya por la actualidad, pues eso, nos tiende más a hablar de actualidad. Y para eso tenemos en este caso al máximo responsable de Vox Melilla, señor Tasende. Bienvenido, que insisto, quería hacerle con usted un balance, pero es que tenemos que hablar de todo, aquí y ahora. Así que de entrada ya le pregunto por un tema que es actual al tiempo que se puede hacer un balance por el balance pobre que ha hecho. Me refiero, como se puede imaginar, a la aduana comercial. Una aduana comercial que se quiera o no se quiera estaba activa hace 6 meses, muy pobre, sus entradas en furgonetas, uno al día o dos, pero bueno, ahí empezó. Bueno, uno al día, el día que entraba. El día que entraba. Que electrodoméstico por aquí, que pescado para allá, en fin, cada furgoneta que entraba era una noticia por los pocos que entraban. Claro. Y en esto de que Marruecos la vuelve a cerrar. ¿Qué opinan ustedes sobre este cierre nuevo? Opinamos lo que opina, ya es mayoritario en Melilla, que Marruecos utiliza la frontera unas veces, la aduana otras, como una parte singular de la frontera que es la aduana, a su capricho y siempre para hacer daño a Melilla. Por eso creemos que tenemos que coger las riendas de nuestra propia realidad y de nuestra economía y de lo que es nuestro. La frontera es verdad que es de Marruecos su parte y es de Melilla la suya, la aduana pasa lo mismo, pero oiga, en nuestra parte mandamos nosotros. Entonces creemos que seguramente ha llegado el momento de decir, dar un puñetazo encima de la mesa, Marruecos o aquí jugamos con la ley en la mano y con el sentido común, o si usted va a estar continuamente abriendo, cerrando, permitiendo un goteo, ahora no me da la gana y ahora me apetece que sí, esto se acabó. Y cerramos y ya está. Y cerramos con dignidad. Mire, le digo porque me lo han confirmado hace 10 minutos, antes de entrar aquí. Vox va a presentar en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno para que se nos explique, se nos diga cuáles son las razones que aduce Marruecos para este cierre de aduanas último que se ha producido aquí. A ver, ¿cuáles son las razones que da? Porque luego nuestro propio Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, dice una cosa, otros dicen otra o la contraria, o dicen que se enteran por la prensa. No, mire, dígame usted, en la sede de la soberanía española, en el Congreso, dígame usted, Gobierno de España, qué razones ha dado el Gobierno de Marruecos para cerrar ahora la aduana. Porque si la razón es la que está por ahí circulando de la OPE, eso no tiene el más mínimo sentido. OPE y aduana funcionaron durante muchísimos años y cuando además la OPE era muchísima gente, mucha más que la que pasa ahora hay un descenso enorme en la OPE, de manera que esto no está. Y, lógicamente, ¿qué es lo que se produce en Melilla? Una incertidumbre, lo que decimos siempre. La incertidumbre es muy enemiga de los negocios. La persona que quiere emprender algo, que quiere empezar o que quiere realizar cualquier tipo de empresa o llevar a cabo alguna iniciativa de tipo económico, lo que necesita es un horizonte previsible, no este tipo de juegos. Marruecos lo hace a propósito y así nos va. A ver, si yo fuera empresario español o marroquí, a partir de ahora ya no intentaría ningún paso de nada. Exacto. Porque claro, incluso en un nivel bajo, modesto, digamos una furgoneta a la semana o dos, ¿de qué me va a servir si Marruecos de repente cierra y no sé cuándo? Porque a todo esto no sabemos cuándo va a abrir. Porque claro, si esa operación pasó del estrecho, quiere decir que por lo menos hasta septiembre, como mínimo. Ya, o sea, otros 3 meses. Pero ¿quién dice que luego no lo cierra el mes siguiente por cualquier razón? Vamos a ver, es que para empezar, es que la razón OPE no encaja con la realidad. Entonces, es que ya choca con el sentido común. Pero ¿cómo que la OPE? La OPE ahora mismo, además, en la fase en la que estamos, son vehículos, sobre todo vehículos, también peatones, pero sobre todo vehículos que pasan de Melilla hacia Marruecos a determinadas horas del día. Es verdad que hay colas, es verdad que hay el problema de la OPE de siempre. Pero ¿y eso qué tiene que ver con que pueda pasar por la aduana desde Marruecos hacia Melilla?
y desde Melilla hacia Marruecos, camiones que no tienen que ver, es que no están ni siquiera en la misma fila que los coches de la OPE, es que, o sea, la explicación no tiene el más mínimo sentido. Habría una alternativa, una especie de carta en la manga por parte de la Administración española y la marroquí, que sería el régimen de viajeros, aplicarlo, que por cierto, desde el punto de vista fiscal, legal y jurídico habría que aplicarlo. Claro. Si se aplicara, si se hubiera aplicado incluso, la verdad es que la unidad comercial hubiera quedado en una segunda línea, porque el régimen de viajeros, siendo más sencillo, más a nivel de ciudadanos, hubiera funcionado de forma mucho más positiva. O sea, puedes entrar y puedes salir con comercio razonable. Pero sí. si la aduana fue difícil, yo creo que el régimen de viajeros va a ser imposible. A ver, es que además son temas, yo creo que completamente diferentes. Una cosa es el tránsito comercial, mercancías que pasan para su venta en un sentido o en el otro, y otra cosa son el autoconsumo que lleve el viajero que va con sus propios artículos, insisto, para autoconsumo. Es que son dos regímenes completamente diferentes. Si se hubiera permitido, que además, como usted dice, por ley habría que permitirlo ya ahora mismo, el tránsito de la mercancía en régimen de viajeros, eso no es, insisto, es que no tiene nada que ver con la aduana, es otro régimen diferente. La aduana tiene que seguir igual, o no seguir, o cerrar ya de una vez y se acabó, decir, oiga, se acabó, vamos a poner las cosas encima de la mesa y se acabó ya. Seguimos con el balance o curso político, pero un balance muy de presente porque estamos en la fecha que estamos. Ha empezado la operación, ha empezado el verano, más que la operación Paso del Estrecho, y la verdad es que las líneas marítimas dejan mucho que desear. Seguimos con los problemas de conexiones con Almería, y por problema de conexión me refiero a la no conexión, o sea, que hay días que no hay ni siquiera ni conexión, y con una calidad de los barcos pues que deja bastante que desear, sobre todo porque están saturados, porque incluso a pesar de que la operación Paso del Estrecho se esté reduciendo en Melilla, cosa que a mí no me preocupa, no deja de ser también una gran cantidad de personas, de ida y luego de vuelta. Claro. Sus protestas han sido continuas en el aspecto de que, según ustedes, las líneas marítimas dejan mucho que desear. A ver, el partido lógicamente se manifiesta siempre en favor de lo que le conviene a Melilla y se manifiesta generalmente, por no decir también siempre, en puntos, en aspectos en los que son los ciudadanos los que nos reclaman para que pongamos de manifiesto lo que sea. Hay muchas cosas. Entonces, uno de los aspectos nucleares de Melilla son los transportes. En Melilla tenemos que hablar siempre, transporte, sanidad, educación, esto es obligatorio siempre. Entonces, transportes. Y efectivamente, cuando llegamos al transporte marítimo, que es lo que usted me comenta ahora, el aéreo pasa lo mismo con todos sus problemas, sus cancelaciones y demás. Llegamos al transporte marítimo y nos encontramos con que efectivamente determinadas líneas que son muy solicitadas por los melillenses, como es la línea y el fin de semana con Almería, pues resulta que no lo hay. Y entonces, oye, pues la gente, tenemos que luchar y pedir eso. Y desde Vox se pide. De hecho, también en el Congreso se llevó este mismo tema por parte de un diputado que es de Almería. Llevó este tema al Congreso. En todos esos aspectos que son, ya digo, de los básicos de Melilla, ahí estamos siempre presentes. Propusieron ustedes hace unos días, su compañero, algo bastante revolucionario que ahora mismo no se podría aplicar porque habría que, permítame la repetición, aplicarlo según el nuevo contrato marítimo, que redujeran en cierto modo los barcos actuales, que son de un tamaño medio alto, a barcos, si fuera necesario, más pequeños, pero más numerosos. Es complicado porque yo no sé si las navieras tendrán incluso ese tipo de barcos, pero bueno, se podría aplicar en el siguiente contrato marítimo, que creo que es el 27, me parece, si mal no recuerdo, que llegado el caso en verano hubiera más barcos, aunque fueran más pequeños. Lo que Vox pide es que el transporte, todo el aéreo, el marítimo, esté dimensionado y orientado al servicio de Melilla. No un transporte al servicio de la OPE durante 4 meses o 3 meses en el verano. No pedimos un transporte que esté pensando en otras necesidades, pensamos en las necesidades de Melilla. ¿A Melilla qué le conviene? ¿Qué quieren los melillenses? Tanto para viajar ellos como para traer mercancías desde la península. Pues lo que quieren y lo que pedimos
son muchas rotaciones, muchos viajes, cuantos más viajes mejor. ¿Pedimos barcos enormes que van medio vacíos casi todo el año? No. Lo que queremos es un barco con la dimensión necesaria para poder hacer más viajes, que se pueda pagar. En vez de ser un barco a lo mejor muy grande, muy caro y que va medio vacío, pues un barco un poco más pequeño, mejor aprovechado, más barato y que por lo tanto permite hacer más viajes. Esto es lo que pedimos. Igual que pedimos aviones, oiga, pues queremos obligación de servicio público con más aeropuertos para garantizar los vuelos, para que los precios estén más ajustados, para no volver a caer. Hemos tenido lamentablemente que hablar también de ese tema. Estamos empezando el verano y empiezan las suspensiones de vuelos o los retrasos importantes de vuelos. No hablamos de retrasos de 10 minutos, retrasos de 2 horas, 3 horas. Impide a veces conexiones, familias empezando las vacaciones. Es que el tema de transportes es muy importante, insisto. Sí, sobre todo porque el tema de los aviones, cuando nos salgan las estadísticas de septiembre, todo parecerá que ha ido muy bien, porque los vuelos son tantos y van a ir a más, que en general, porcentualmente, y es cierto, y es cierto, porcentualmente van bien, despegan y aterrizan, pero de vez en cuando hay alguno que no lo consigue. Y además, estamos habituados, casi aceptando, que cuando hay levante, unas nubes bajas, cuidado con esto, algún viento, pero es que vemos algún día despejado, que el avión pues no despega por algún problema técnico, o incluso hay algún problema en Madrid y en Málaga, que no es nuestro, y crea una concatenación de retrasos que afecta a toda España. Vamos a ver, disculpas, sí puede haber, todas esas que usted me pone, pero hombre, qué casualidad, qué casualidad. Es que hacen falta unos medios técnicos de aproximación a Melilla, hombre, pues si son medios técnicos. Nos dicen, es más difícil la ampliación de la pista. Bueno, puede que sea más difícil, a lo mejor se puede ampliar también algo más. Es prácticamente imposible disponer medios en Marruecos porque Marruecos no se presta a disponer balizas en su territorio. Vale, pues allá Marruecos, porque le íbamos a pagar bien por tener allí las balizas, pero hay sistemas que se pueden instalar aquí en Melilla y que permitirían y facilitarían los aterrizajes y despegues. Pues habrá que poner todo eso. O sea, si nos están diciendo que esa tecnología existe y no se pone, es lógico que pidamos, pongámosla ya. Los retrasos son muchos, ¿eh? O sea, es que, ya digo, nosotros actuamos generalmente a solicitud de los ciudadanos, ¿no? Y son los que nos dicen, y es verdad. Yo no voy a hablar de los casos de mi familia, pero claro, cuando me lo dice todo el mundo, oye, que hay retrasos, que no llegan, que se ha suspendido, y luego resulta que si viene un hijo mío, o viene mi mujer, o se va o lo que sea, y le ocurre lo mismo, digo, mira, a lo mejor no son habladurías, ¿no? Porque es que nos toca a todos. Voy a hablar con usted del tema de la inmigración, pero no voy a caer un poco, creo yo, en el error de lo que está pasando en Murcia. No, voy a ir un poco más a nivel nacional, incluso aún ante unas futuras elecciones, porque una representante de Vox soltó aquel comentario, en mi opinión excesivo, no lo voy a engañar, pero no me interesa el exceso, sino lo que hay detrás. Cuando comentó que en España se podían controlar, incluso llegado un momento, echar 7 o 8 millones de personas. Y ahí se creó un follón, que sí, que sí, no, y tal. Realmente no dijo eso. Sí, el famoso tema de no dijo eso. No puso esa cifra, es que, claro, el famoso tema, pero claro... Pero habría una puerta muy interesante, aquí viene la pregunta. A ver. Cuando llegan las campañas electorales, que algún día llegará, las locales y las generales, algún día el señor Sánchez diga hasta que ha llegado, pues se ponen sobre la mesa los temas, que vivienda, que sanidad, que educación, que seguridad. Y fluctúan, lo que toca una vez no toca al siguiente. Y yo creo que esta vez, la inmigración va a tocar. La inmigración va a tocar el hecho del control de la inmigración. O sea, va a dar votos, y aquí viene la pregunta, el hecho de que España sea un país de inmigrantes y de inmigración, aunque sea descontrolada porque están entrando de forma ilegal, vamos a ser sinceros, o va a dar más votos el hecho de controlar esa inmigración o quizás en algún momento expulsarlos. Porque, por ejemplo, pongo una cifra que quizás la gente no lo sepa. En España se expulsó en el último año, 2 años, unos 12.000 inmigrantes. Puede ser una cantidad importante, pero nada en comparación con lo que ha entrado. Entonces, la pregunta es sincera. ¿España tiene que controlar más esa inmigración y, llegado el caso, tiene que expulsar de forma legal a más inmigrantes? Y cuando digo expulsar me refiero a no 12.000, quizás 120.000. Pero evidentemente sí. Los que hayan entrado en España ilegalmente tienen que ser repatriados legalmente. Si lo único que pedimos es respeto de la ley, cumplimiento de la ley.
Hay una ley que dice, para entrar en España hay que pasar tales controles, hay que venir, si se viene con la esperanza de trabajar aquí, hay que venir con un contrato o precontrato de trabajo o algún tipo de compromiso de trabajo, es decir, todas estas cosas están reguladas por leyes y por normas que desarrollan las leyes. La inmigración legal, por su propia naturaleza, pues no hay que combatirla, ya está regulada y eso pues tiene sus vías y sus procedimientos y adelante. La inmigración ilegal es que lo es porque no cumple la ley. Hombre, al que no cumple la ley en cualquier sitio del mundo se le pone algún tipo de sanción y desde luego la sanción mínima es restituir las cosas al estado anterior. Si yo le robo a usted la cartera, yo seré multado, incluso a lo mejor se me meterá en la cárcel, pero desde luego lo primero que tengo que hacer es devolverle a usted la cartera. El inmigrante que ha entrado ilegalmente en España, tendrá que ser devuelto a su país, repatriado legalmente, con la ley en la mano. No mire usted, es que aquí dice, y ese señor tiene que saber cuáles son las leyes cuando viene aquí, que el que entra de manera ilegal tiene que volverse para su país, ser repatriado, porque lo dice la ley, no porque sea el capricho de nadie, o porque seamos malos, o porque seamos... Y el inmigrante que quiere venir legalmente y no puede porque está ya todo el espacio ocupado por los inmigrantes ilegales, el inmigrante legal, el que viene con un contrato de trabajo, que también tiene detrás a su familia, a sus hijos, puede tener muchas cosas. Este señor que quiere venir legalmente y no puede venir a España legalmente porque está ya todo ocupado por personas que han entrado ilegalmente, a ese señor, ¿qué le decimos? El que se ha puesto en la fila para comprar su entrada y le decimos, no, ya no puede usted, porque el teatro a donde usted quería entrar se ha llenado con ocupas y usted ya no puede entrar. ¿Qué le decimos a ese señor? ¿Qué explicación le damos? Que como somos muy buenos, pues ahora ya el que vino, pues ahora que se quede. Claro, así están estallando por España, por toda Europa, lo que está pasando. Le preguntaba por el tema de Europa porque analizando las encuestas y las campañas diversas a nivel nacional de los países europeos he observado donde el voto del control de la inmigración da votos. Incluso en Francia, que es un país de inmigrantes, hay un mayor control. De hecho, en Francia se han enfadado muchas veces con nosotros, con España, cerrando muchas veces los pasos fronterizos en los Pirineos para que no entren los inmigrantes que nosotros dejamos entrar. Hay una buena relación ahora entre Francia y el Reino Unido para que no pasen por el Canal de la Mancha. Bueno, de Italia ya ni hablamos, hay un control mucho mayor, incluso en Grecia, pero incluso en países que siempre están más abiertos, como más civilizados, ya se sabe, la Escandinavia equilibrada, pues ya no están equilibrada. Finlandia y Dinamarca son países muy duros ahora mismo con el tema de la inmigración. Muy duros evitando la inmigración porque tienen un ejemplo en medio de ambos que es Suecia. Sí. Suecia está muy cerca, fíjese que era el ejemplo a seguir social, por todo el mundo. La ingeniería social de Suecia era el ejemplo de toda la progresía mundial. Suecia está muy cerca de ser un Estado fallido. Suecia ahora mismo está exportando menores armados, mafiosillos armados, a Dinamarca, a Noruega, a Finlandia. Los está mandando desde su centro de acción que es Suecia, se desplazan a esos otros países a cometer delitos. Países que eran hermanos, y ahora tienen que estar. Entonces, Dinamarca, que es un país que es democrático totalmente, es de los primeros que empezó a decir, mire, vamos a establecer algún tipo de acuerdo con un tercer país y al inmigrante que me llegue, que yo no lo pueda devolver a su país de origen por el motivo que sea, de momento me lo llevo a ese tercer país para evitar el efecto reclamo de que el que ha llegado se queda. Eso lo hizo, el primero que intentó fue Dinamarca.
país totalmente democrático, país intachable desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos. Pero es que están agobiados, y están agobiados, pues fíjese usted, precisamente por Suecia, que era el ejemplo de todo lo bueno, y ha resultado ahora ser lo contrario y precisamente un foco de infección para sus países vecinos. Nos venimos a Melilla porque en este tema, ¿quién le iba a decir? Melilla siempre fue una referencia de los problemas, de las invasiones, porque no tiene otro calificativo, y ahora mismo estamos en una especie de, vamos a dejarlo en equilibrio, por decirlo de una forma elegante. Ya hace tiempo que no vivimos aquella época, se acuerda de aquellas entradas de 50, 200 o 500 inmigrantes todas las noches. Es que aquellos eran asaltos a la valla, eran asaltos. Hubo en Melilla, pues, una ciudad modesta, 2.500 y pico inmigrantes en el CETI, más los que había por la ciudad, y unos 1.300, 1.400 menores. Ahora estamos muy lejos de aquellas cifras. Aun con todo, ¿cómo ven Melilla? Por ejemplo, el CPM comentaba que se municipalice el centro de menores, que ahora está, insisto, entre comillas, algo más controlado porque hay muchos menos menores de los que había anteriormente, pero con todo sigue siendo centro de polémica. ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Habría que echarlos o, a pesar de todo, Melilla la ve un poco más tranquila en ese aspecto? A ver, evidentemente si hay menos número, son menos visibles, pero el número, siendo un problema añadido, no es el único problema. Realmente, si menores de edad, MENA significa menor de edad no acompañado, menor extranjero no acompañado. Si a un menor no lo devolvemos, no lo reintegramos con su familia, estamos incumpliendo las leyes. Ya no solo las leyes españolas, que por supuesto, ya no solo las leyes de Marruecos, la mayoría de ellos vienen de Marruecos, que también se están incumpliendo. Es que España y Marruecos firmaron el Convenio de los Derechos del Niño en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Y ese convenio internacional, suscrito por todos los países del mundo, prácticamente por todos, y por supuesto por España y por supuesto por Marruecos, dice que los menores no acompañados deben ser reintegrados con sus familias de origen. Y no lo estamos cumpliendo. Noticia de hoy, el Gobierno central añadirá 4,5 millones de euros para los menores acogidos en Melilla. Pero hombre, dedique ese dinero a que esos menores regresen con sus familias, aunque sean 5, que no son 5, son ahora mismo, no se sabe muy bien, pero entre 90 y pico y 110, Por una parte muchachos, por otra parte chicas, mucho menos, pero bueno, chicas también hay algunas. Entonces hay que devolverlos con sus familias, quitando algún caso muy especial, que también los hay. Alguno que entró pues siendo un bebé, o casi un bebé, y bueno, pues se han perdido todo rastro de su familia. Esos son, que yo recuerdo ahora mismo, porque nosotros, cuando hablamos de esto, vamos y visitamos los sitios y queremos conocer a la gente y la conocemos, y a los menores, y llevamos esto de cerca. A mí ahora mismo me consta que hay como mínimo 2 menores en Melilla que entraron en nuestra ciudad siendo pues prácticamente bebés, pues bueno, yo no sé, o niños tan pequeñitos, o niñas tan pequeñitas que no, y sus madres pues lamentablemente fallecieron y bueno, pues ahí quedaron. Bueno, que yo sepa, en Melilla son 2. Bueno, pues a estas, claro que hay que acogerlas, a estas con todo nuestro cariño, y estas niñitas ya son españolas, pero esas, es que si no distinguimos, si metemos todo en el mismo saco, esas 2 niñitas se van a ver disminuidas en sus derechos, porque van a estar metidas en un saco común que no es donde tienen que estar. No es en el grupo común de los menas, de los que vienen aquí como cabeza de puente, que venga, yo voy como mena, que muchas veces ya veremos si lo son o no, que no se sabe la edad que tienen. Bueno, pues venga, 17 años le vamos a poner, y a lo mejor tiene 19. No, pues yo soy aquí, y el día que yo esté ya instalado, pues entonces llamo al resto de mi familia que venga. Esto sucede y se hace así. Entonces, estas niñitas que de verdad
han venido y están aquí sin familia, porque las pobrecitas aquí llegaron así, esas no merecen estar metidas con el resto. Merecen un trato singular. Y no se les da, porque aquí tratamos igual lo ilegal que lo legal. Mire, yo tengo que hablar de los temas de Melilla, pero hace unos días salió Pedro Sánchez, ese señor que usted ha dicho, bueno, habrá elecciones cuando Pedro Sánchez quiera. Permíteme que le corrija. No, si hubiera elecciones cuando Pedro Sánchez quiera, no las habría nunca. Ya se quedaría él en el gobierno y ya está. Corea del Norte. Pedro Sánchez dijo, no, es que España necesita la inmigración. O sea, claro, si el presidente del gobierno, nada menos que el presidente del gobierno, me dice que España necesita la inmigración, con lo cual está igualando la inmigración legal, regulada, de la que hemos hablado ya en la mesa, con la inmigración de avalancha, irregular, ilegal y demás, si está mezclando las dos, claro, pues al final sale lo que estamos viendo en toda Europa y lo que ya está explotando por muchos sitios de España. A pesar de que le he traído sobre todo como máximo responsable de Vox, no puedo, por menos en estos pocos minutos que nos quedan, aprovechar que estoy ante un funcionario experto en el tema de los puertos, de la Capitanía, porque es que me viene usted de perlas por una cuestión que tenemos, porque un tema que ha salido, que es el famoso tema del uso de las motos náuticas, de cómo hay que usarlas. Y para que los televidentes, es que no me he enterado, bueno, por los medios de comunicación nos esforzamos para que ustedes se enteren cómo hay que usarlas. Que yo lo sepa, yo me monto una moto náutica, es una forma de hablar, nunca me he montado ninguna. Voy por el puerto, la zona del puerto comercial de Melilla. ¿Por dónde puedo ir a partir de ahora, de ya, y dónde no puedo ir? O sea, no puedo salir del puerto comercial en cuestión y no puedo entrar, por ejemplo, ¿qué diré yo? En la famosa y bella Ensenada de los Galápagos. ¿Cuál es mi zona legal por donde puedo ir con mi moto? Yo quiero establecer una línea muy nítida entre mi función política y mi función pública, pero de todas maneras, bueno, pues usted me habla de esto, es verdad que la norma se publicó ayer en el Boletín Oficial de Melilla, es verdad que hoy está en vigor. Ya está en vigor, ¿no? Sí, y entonces, pues, hombre, no voy a dejar de dar la explicación que merecen los oyentes, aunque insisto, marcando muy claramente esa línea divisoria. Mire, las motos náuticas lo que no pueden es salir de las aguas españolas, irse a terceros países y volver, y aquí no ha pasado nada, Porque, hombre, hemos hablado largo y tendido de la frontera y de la aduana, pues ya solo faltaba que no, yo me cojo la moto y de agua, y aquí ni hay fronteras, ni hay... No, pues no, mire, aquí tiene que haber un control que es bueno para todos, que es muy bueno para todos, y aquí además tenemos aguas de sobra para navegar con las motos, pero vamos a ver, no es ya el puerto comercial, que, hombre, en la parte del puerto donde atracan los barcos mercantes y demás, ahí tampoco pueden navegar las motos náuticas, porque eso es una zona reservada para los buques, La moto puede navegar desde el puerto deportivo, donde tenga su amarre, pues por todas las aguas nuestras de Melilla, hasta el barranco del Quemadero, fíjese usted si tenemos para navegar, y hacia mar adentro. Tenemos para navegar aquí, para dar vueltas con una moto, vamos, más que de sobra. ¿Pero no puedo salir del puerto en cuestión? ¿De mi propio puerto? Sí, usted sale del puerto, sí, pero lo que no sale es de aguas jurisdiccionales españolas. Vale. Del puerto, claro que sale. Usted sale del puerto y usted se va, pues, a dar un paseo por las aguas que tenemos. A Orcas Coloradas, por ejemplo. Puedo ir a Orcas Coloradas. Exacto, dando la vuelta. Y se da su paseíto, mantiene una distancia de 200 metros con los bañistas. Entonces, hombre, allí si hay un señor nadando, no puede estar la moto de agua por el medio, ¿vale? La Ensenada de los Galápagos, qué sitio tan bonito, qué ciudad urbana, playa urbana, de las que yo diría que en el mundo no hay muchas. A pie de tu casa resulta que tienes algo de una belleza tan grandísima como es la Ensenada de los Galápagos. Allí va la gente, pues nadan, están, no sé qué, la costa acantilada. Si metemos allí unas motos y empiezan a circular, y ahora con el ruido que hacen y con el eco que producen oiga, se nos quejaba todo el mundo. ¿Hace falta que la moto entre en la Ensenada de los... ¿Hace falta? Pues no, si tienen aguas para navegar todas las que quieran. Con la moto hay que salir a divertirse, no hacer daño.
Pues nos quedamos con esa frase que me ha gustado mucho, sobre todo teniendo en cuenta que este fin de semana, por favor, prudencia para todos, que tenemos aquí un importantísimo campeonato de triatlón europeo, que incluye que hay una de las pruebas que tienen que nadar. Eso es. Y además son varios grupos según las edades, así que yo este fin de semana me aconsejaría a todos que sean muy prudentes, casi que no usen la motonáutica, y cuando lo usen a partir del lunes, pues sigan los consejos del también funcionario del puerto, don Miguel de Asente, que nos ha venido hoy de perlas por el tema informativo. Bueno. Don José Miguel, felices vacaciones para agosto, pues que aún nos queda, porque ahí por delante hay un pleno de control y no sé cuántas comisiones. Ahí está, y que además nos avisan tarde y mal. Entonces yo... Hoy tiene una, ¿no? Ahora tiene una, me parece. Ahora mismo tenemos una comunicada ayer, cuando dice el reglamento que hacen falta 3 días para comunicarlo. Pero claro, cuando se hace un homenaje a Miguel Ángel Blanco, hace 2 días, y se nos avisa con 5 minutos... ¿Usted cree que se puede avisar, hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco y avisarnos 5 minutos antes? Oye, que va a haber un homenaje, ¿pero de qué me estás diciendo? Sí, que si quieres venir para acá te esperamos 5 minutos. ¿Pero cómo que me esperáis? ¿Pero de qué me estáis hablando? En el pasaje, además que se llama así, Miguel Ángel Blanco, pasaje que todos votamos en la Asamblea, todos los grupos, votamos a favor de que se le pusiera este nombre. Pero al colocar la placa con el nombre solo fueron los del PP. En fin, no quiero terminar el programa de una manera agria, pero este detalle de esto nos avisan y tal, mire usted, hay que avisar y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, y hay que cumplir el reglamento, y hay que actuar con nobleza. Hay que actuar con nobleza. No dejar de avisar para figurar y salir en una foto solamente los de siempre. Eso se les puede caer el chiringuito, ¿eh? Bueno, no quiero acabar de mala... Empecé muy bien, muy contento, porque se lo voy a decir. El arranque del arranque es precioso. Gracias. Esta música que tienen y estas imágenes y tal, esto habría que publicitarlo por todo el mundo, no España, el mundo entero, para que la gente viniera aquí. Dice, qué sitio más bonito. Sí, la verdad es que mi compañero Alejandro lo hizo muy bien. Únicamente estamos pensando que cambiar un poco las imágenes para ir actualizándolas. Por ejemplo, poniendo imágenes de la ensalada de los Galápagos ahora mismo. Pues a lo mejor, que es tan bonita también. Y zonas del pueblo que son también... El arranque del arranque es, yo diría, inmejorable, pero bueno, a lo mejor con este pequeño cambio que le haga... El tono musical y el ambiente le encanta a todo el mundo, Sí. Don José Miguel, felices vacaciones cuando las pueda coger, que todavía nos queda julio, y paciencia en las comisiones. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos con nuestras compañeras de Viento de Levante y mañana empezaremos o seguiremos hablando del mundo de la empresa, en este caso del mundo de la empresa de hostelería, que ahora en verano es cuando hacen un poco de números. Venga, hasta mañana.